¿Qué tal? Resulta que la expansión de la opinión de Yucatán es casi como las ondas de una bomba atómica que ha caído, pues y ha dejado liberados toneladas no de TNT, sino de información, porque resulta que el día de hoy la tecnología sigue avanzando y estamos transmitiendo en vivo por radio digital, de modo que usted nos puede ver o nos puede escuchar, y nosotros estamos preparados para llevarles los mejores contenidos, esa es la instrucción, y para eso pues iniciamos sin más preámbulo con Kinder Peraza, la información local. Fernando Río Rosado, buenas tardes a ustedes que nos ven. Oye, pero también tenemos una dimensión más, estamos transmitiendo también por radio, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que yo les decía, que estamos transmitiendo por radio, que Benjamín Ruiz está a cargo de esta frecuencia. Benjamín, buenas tardes, Benjamín. Lo importamos. Ah, qué bueno, lo importamos del estudio de radio. Ah, efectivamente. Bueno, barrimos el éter y por cierto en uno de los barridos sonó como a Metal Pack, se corrió la señal del radar, pero aquí tenemos la información para ustedes. Muchos nublados y probabilidad de lluvias ligeras. El frente frío número 14 sigue su desplazamiento a lo largo del país y para hoy está previsto que se extienda en la región sur. La masa de aire frío asociada comenzará a alejarse del país, pero se mantendrá ambiente frío principalmente por la mañana y noche en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, así como viento del norte y noreste con rachas de hasta 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Y mientras tanto, un nuevo sistema frontal, el número 15, ya está ingresando por el noroeste del país, no de lejos su abrigo y sus paraguas. En su pronóstico por regiones, el SMN indicó que la península de Yucatán tendrá cielo medio nublado, 80% de probabilidad de lluvias de baja intensidad en la región, temperaturas templadas durante la mañana y noche y muy calurosas durante el día, con vientos del noreste de 30 a 40 km por hora con rachas. Y ahora una buena noticia para quienes gustan del rock pesado. La banda española de heavy metal Zenobia celebrará con sus fans mexicanos 10 años de trayectoria musical con la gira México Tour Parte 2. ¿Y sabe dónde empezará ese viaje? En Mérida, Yucatán, donde la banda se presentará el próximo jueves 26 de noviembre. La presentación de esta banda, que llega por primera vez a la capital yucateca, será en el local del Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán, el SUFI, en la calle 59, entre 68 y 70, a una cuadra del Parque de Santiago. La gira incluye posteriores presentaciones en Querétaro, Santa Catarina, Guanajuato, Puebla, Torreón, Saltillo, Coahuila, San Luis Potosí, León, Guanajuato y como cierra el 13 de diciembre en Tehuacán, Puebla. Jorge Berceo, Víctor de Andrés, Salva H. y Javi Herrero, integrantes de la banda Zenobia, prometen gratas sorpresas para su público. Este jueves 26, fecha importante para Ivonne Ortega. Un evento que no se puede ignorar es el que se realizará mañana jueves en la Ciudad de México, donde la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco presentará su libro En el Viejo Sillón. En su columna Signos Vitales, que escribe para el periódico capitalino El Economista, el periodista Alberto Aguirre M. escribe al respecto lo siguiente. La presentación de En el Viejo Sillón coincidirá con una fecha especial para Ortega Pacheco, quien justo hace 11 años obtuvo la candidatura del PRI a la gobernatura de Yucatán. Entonces, pocos apostaban por su éxito, y tras de arrancar con 23 puntos de desventaja, logró imponerse con una ventaja de 7.46% de votos sobre su oponente, el panista Xavier Aguirre Sierra. Al tiempo de que se convertía en una de las principales impulsoras de la fuerza electoral del PRI, la gobernadora de Yucatán posicionó al estado como el más seguro del país y uno de los destinos turísticos de clase mundial preferidos por los visitantes foráneos. Todo en tiempos del PAN, de la mediación federal del PAN. El calendario local se empató con la federal en el 2012. Yucatán se convirtió en un bastión priista en el sureste gracias a Ivonne, quien con esas credenciales buscó una posición en el gabinete peñista. No alcanzó la Secretaría de Desarrollo Social por 2 asuntos pendientes en su biografía personal. Esperaba a su primer hijo y no había completado sus estudios profesionales. Ivonne decidió no aceptar premios de consolación y enfocó su energía en las actividades partidistas. César Camacho Quirós le ofreció a la Secretaría General del PRI, que asumió con un reto personal, materializar el compromiso presidencial de hacer de la equidad de género un sello del peñismo. Opinión de Yucatán estará mañana en la presentación de este libro que ofrece la exgobernadora. Por penúltimo, una invitación. La Escuela Superior de Artes de Yucatán informa que Eder Canul es el siguiente invitado del ciclo de charlas con artistas Vis a Vis, que organiza el área de visuales de la propia institución. En esta charla, el estudiante yucateco de posgrado en artes visuales de la UNAM abordará su experiencia gráfica en la conferencia, que se realizará mañana jueves 26 a partir de la 1 de la tarde. La entrada es libre.
Como muchos saben, y para los que no lo saben, la SAI tiene su sede en la antigua estación de ferrocarriles, calle 45 con 48, a poco más de una cuadra del Parque de Mejorada. Y la última, Gobierno del Estado ratifica su compromiso en favor de la democracia. La administración pública que encabeza el gobernador Rolando Zapata Bello reafirma su compromiso, respaldo y respeto, así como su apoyo al fortalecimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el IEPAC, institución que ha ayudado a consolidar una sociedad de paz, seguridad y armonía con base en una democracia sólida y una gran fortaleza, afirmó el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Azaf. Durante la ceremonia de inauguración de las actividades conmemorativas por el 20º aniversario del organismo, el representante personal del mandatario aseveró que si bien en 20 años el Estado ha alcanzado la madurez en este ámbito, ahora corresponde a los ciudadanos y a las instituciones hacer que la palabra democracia signifique también una mayor participación en los asuntos públicos que conllevan al bienestar cotidiano. Destacó que es gracias a la función sustantiva que desempeña el IEPAC que en Yucatán se tiene un gran arraigo a la cultura democrática, pues actualmente es la entidad con mayor participación en este ámbito en todo el país, al registrar 77% de intervención en las elecciones federales de 2012 y 62% en el proceso de este año, como se apuntó en su momento, cifras que son las más altas del país. Esa es la información local que tenemos por el momento para ustedes, y ahora veamos el panorama nacional y el internacional con nuestros compañeros Fernando Ruiz Rosado y Felipe Esparza. Va, Fernando. Bueno, va a aparecer en un momentito, no nos tardamos. En el ámbito nacional, lo único que yo tengo que decirle es que la violencia psicológica, el acoso sexual y callejero, siendo el feminicidio el último eslabón dentro de la violencia de género, según informa el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, que yo vería más propio una coordinadora de esta institución. ¿Verdad? Bueno, tenemos todavía índices muy alarmantes de violencia en nuestro país, que solo por compartirle al auditorio, cada 24 horas tenemos en nuestro país lamentablemente el asesinato de 7 mujeres, y que esto nos plantea, me parece, el fondo o la punta del iceberg, dice Navarrete, de una estructura machista y misógina que está causando un gran dolor y sufrimiento a lo largo y ancho del país. A los actos de violencia se le suman las 15,000 denuncias al año por violación que recibe la autoridad, y las que no se reciben son otras tantas, me imagino. Sin embargo, el coordinador afirma que para erradicar las agresiones es necesario liquidar la impunidad de los órganos de gobierno. Buen descubrimiento. En otra materia, la Procuraduría General de la República anunció el inicio de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto para su entrada en operación en 7 estados de la República el próximo 30 de noviembre, ya muy cercano. En ceremonias que se realizaron de manera simultánea en Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, funcionarios de la PGR dieron a conocer la implementación en esas entidades del sistema penal acusatorio. En Oaxaca, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que el objetivo de esta implementación responde a la necesidad de transformaciones fundamentales en la operatividad de la institución. Por otra parte, pues el presidente Enrique Peña Nieto, que ha estado recibiendo invitados de alto nivel, se reunió con el patriarca maronita de Antioquía y de todo el oriente, Bechara Boutros Rají, quien visita México. Don David Heredia no fue a recibirlo también. El patriarca, quien se encuentra en el país en el marco de los 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Líbano, reiteró al presidente mexicano el aprecio de los libaneses por México y reconoció su liderazgo. En el encuentro, el mandatario federal y el patriarca maronita refrendaron los vínculos de la comunidad libanesa con México, que dicho sea de paso, son muy estrechos. Oiga usted este calificativo, como un cobarde, califica el líder del PAN, Ricardo Anaya, al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por decir que Margarita Zavala es una extensión de su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Anaya asegura que el comentario de López Obrador fue machista. Lo reta a debatir ante la segunda vuelta electoral y la reforma del mismo tema. Se ruborizan, pero ya se les olvidó cuando el presidente Vicente Fox llamó algo así como prófugas de la batea a las diputadas cuando estaban en el tema ahí de las lavadoras.
cosas por el estilo que ofendió grandemente a las legisladoras federales. Pero bueno, pues eso, como ya pasó, pareciera que los malvados solo están cruzando de esta línea para enfrente. Anaya asegura que Andrés Manuel tiene miedo a debatir porque es muy fácil evidenciar que lo que está diciendo no se sostiene. Bueno, y esto nos muestra cuál es el pato que está volando más alto en este momento. Los francotiradores siempre disparan hacia arriba. ¿Qué más le digo? ¿Qué le cuento? El gobierno federal otorgará la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la máxima que extiende el gobierno federal, a 2 funcionarios de Canadá y 1 de Panamá. La condecoración se otorgará al vicepresidente del Instituto Canadiense de Asuntos Globales de Canadá, pues sí, es canadiense, es de Canadá, Colin Robertson, y al cónsul honorario de México en Winnipeg, Manitoba, James Erwin. También la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, a Isabel de Saint-Malo de Alvarado, será condecorada por su destacada labor para fortalecer el acercamiento y las buenas relaciones bilaterales. La entrega de las preseas para los canadienses será hoy en Ottawa, mientras que la funcionaria de Panamá recibirá su distinción mañana en la Ciudad de México. Bien, pues hasta aquí el panorama nacional, pero pues esta bomba atómica con ondas expansivas, que es la opinión, ya tiene un espacio internacional. Este lo cubre mi amigo Felipe Esparza. ¿Cómo estás? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Pues ya tenemos la sección internacional y ayer comentábamos del bombardero ruso que fue derribado. Sí. Bien, pues el piloto que sobrevivió al siniestro ayer en Siria por un caza turco aseguró hoy que el avión no violó en ningún momento el espacio aéreo de Turquía. No, eso está descartado. Ni siquiera durante un segundo, más aún cuando nosotros volábamos a una altura de 6.000 metros y el cielo estaba despejado, dijo Konstantin Muratin a la televisión pública rusa desde la base aérea de Latakia, al noreste de Siria. En sus primeras declaraciones desde que fue rescatado del territorio sirio, el militar ruso afirmó que al contrario de lo que mantiene Ankara, la parte turca no realizó ninguna advertencia. En realidad no hubo ninguna advertencia, ni por radio ni visual, ni siquiera hubo contacto alguno. Por ello tomamos rumbo de ataque. Hay que tener en cuenta la velocidad de un bombardero y la de un caza F-16. Si nos quisieran advertir, podían haberse mostrado colocándose en paralelo, pero no hubo nada de eso, dijo el piloto sobreviviente. Bien, y en otra información internacional, esta mañana la Fiscalía Federal belga confirmó que la Cámara del Consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha prolongado por un mes más la detención de un hombre de 39 años, originario de Marruecos, a quien acusa de participar en los atentados de París. A Laces, que así ha sido identificado el sujeto, es un residente en el distrito de Yete, detenido el 20 de noviembre e inculpado por participar en actividades terroristas y asesinatos terroristas. Se sospecha que esta persona habría conducido por Bruselas, después de los ataques de París, a Salah Abdeslam, a quien se busca para su captura internacional por su supuesta implicación en estos atentados. Bien, y esta es otra nota internacional que puede ser verdad o puede ser publicidad, pero escuchémosla. Un piloto aterriza frente a un McDonald's solo para comprar un café. Y esto sucedió en Puerto Rico, dice. Un piloto puertorriqueño decidió aterrizar con su avioneta en un área verde junto a un McDonald's de la localidad de Atillo, al norte de Puerto Rico, para comprarse en el establecimiento un café, según confirmaron hoy las autoridades de la isla. La policía de Puerto Rico explicó que agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, el FURA, acudieron al lugar por la tarde creyendo que se trataba de un accidente, después de que recibieran una llamada alertando la presencia de la avioneta en una finca aledaña al establecimiento. Pensábamos que era un accidente, pero ellos dijeron que están acostumbrados a hacerlo. Bajan al área verde, relató uno de los agentes del FURA. Explicaron que salieron del aeropuerto de Arecibo y bajaron ahí para tomarse un café. El dueño de la avioneta, escuchemos, Rodolfo Rivera, y otro ocupante, José Torres, no fueron arrestados y continuaron su rumbo con normalidad. Ya ves que eso de fumar cosas con fines lúdicos tiene sus inconvenientes.
Vamos a tener que tirarnos en paracaídas, mi querido Felipe, para comprar los panuchos. Sí, así es. Un buen caldo. Ajá, en Santiago. Así es. Bien, hoy se conmemora, como cada año, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y su origen se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas en la República Dominicana las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El principal objetivo de este día es sensibilizar a la población de uno de los problemas a los que se enfrentan miles de mujeres y niñas. Es un día en el que se realizan diversas actividades para que las mujeres aprendan a poder desarrollarse a sí mismas sin que nadie pueda ejercer ningún tipo de violencia sobre ellas. Bien, cambiando de tema, esta mañana el Papa llegó a África y lo primero que dijo es que lo único que le preocupaban son los mosquitos. El chikungunya está por ahí también. El Papa Francisco aseguró hoy, poco antes de aterrizar en Kenia, donde inicia un viaje a África, considerado de alto riesgo, que lo único que le preocupa son los mosquitos. El pontífice respondió así al ser preguntado por su seguridad durante el primer viaje oficial que emprende a África, en el que además de Kenia visitará Uganda y la República Centroafricana, 3 países afectados por la violencia y el conflicto armado. ¿Por qué? Hay gente buena y mala. Para ser sincero, lo único que me preocupan son los mosquitos, respondió Bergoglio. Antes de volver a su asiento, el pontífice bromeó ante los periodistas que volaron con él desde la capital italiana. Espero que lleven repelente antimosquitos. La visita del Papa a Kenia ha sido declarada de alto riesgo ante la permanente amenaza terrorista del grupo yihadista Al-Shabaab, que durante los 2 últimos años han perpetrado graves atentados en respuesta a la presencia de tropas kenianas en Somalia. Un dispositivo de 10.000 agentes vela por la seguridad de una ciudad que mantendrá cerradas sus principales avenidas durante la mayor parte de esta visita, que se prolongará hasta el viernes. Y aquí terminamos con la sección internacional. ¿Y qué pasó en Valladolid, mi amigo? Bien, del viaje del tema internacional aterrizamos al oriente. Paracaídas o no. Es el oriente también. Al oriente, al oriente. Pues bien, que el grupo de los 12, que es un grupo de la sociedad civil integrado por prominentes hombres de negocios interesados en el desarrollo de la ciudad, voy a mencionar algunos de los nombres, que es don Mario Escalante Ruiz, el dueño del hotel el Mesón del Marqués, don José Luis Alcocer Rosado, que también es otro prominente hotelero, Carlos Armín y Miguel Ángel Díaz Alcocer, que son abogados dedicados a las actividades inmobiliarias, un alemán, don Pablo Gotthold Westelpaucher, don Gotti, el que sembró, fíjense ustedes, trajo de Jalisco semilla de agave azul y está produciendo ahorita agave tequilero. No se puede llamar tequila porque tiene marca de origen, pero es el mismo producto, pero producido en Valladolid. Y hoy en día está tequilero, efectivamente. Sí, así es, en medio nubladón. Bueno, pues el caso es que el grupo de los 12 cambió de directiva y retomaron su capacidad de gestoría ante el gobierno del Estado, y hoy dieron a conocer en rueda de prensa que producto de esa gestión lograron que 16 millones de pesos etiquetados en este año sean ejecutados para concluir una obra que ha estado abandonada entre 4 y 5 años, que es el Teatro de la Ciudad. Son 16 millones de pesos etiquetados que se van a ejecutar a través de la Secretaría de Obras Públicas. Comentan que hace unos días estuvo en Valladolid Gilberto Enríquez y Soberanes, director general del INCOPI, quien realizó un recorrido de conocimiento en la obra y giró instrucciones a su personal para que los trabajos se retomen y reinicien lo más pronto posible. Según las pláticas sostenidas, para continuar los trabajos del Teatro de la Ciudad, estos 16 millones se aplicarán en la parte del edificio escolar antiguo, situado en la calle 42 por 43, que será remodelado totalmente en esta inversión. Excelente. Bueno, es bueno saber. Excelente noticia. Así es. Bueno, pues vamos a un corte, no tardamos. Volvemos. Viva el Paco y su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en
Mérida, Yucatán. Vive Pachuel y su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bueno, pues como es de entenderse, mi estimado director y amigo, don David Heredia Montañez, director de La Opinión, pues ya llama a estas horas, ¿no? Sí, claro, y seré breve para que eso se mitigue. Pero antes, quiero también unirme a esas voces como las de ustedes que de repente están dando noticias, y esta noticia es también de mucha relevancia porque acaba de suceder. Porque afortunadamente nosotros podemos mitigar el hambre, pero no todo el mundo puede. Así es. La noticia es: les roban sus uniformes a los de la gendarmería que acaban de llegar para proteger a la ciudadanía yucateca y en la península. ¡Qué bárbaro! Esto sucedió porque llevaron sus uniformes a lavar en una lavandería del centro. Un fulano aprovechó que la señora se fue en la parte trasera de la lavandería, entró y se llevó la bolsa con todos los uniformes. En ropas menores van a tener que defender a la población. Pero el peligro es que no vaya a disfrace de Policía Federal. Así es, y ese es el problema. Creo que los andaban venadeando. Qué bárbaro. ¿Y ahora quién va a protegernos? Bien, pues vamos a hablar de algo un poquito más escabroso, ¿no? De la pobreza. El radar alternativo de hoy, 25 de noviembre de 2015, es sobre la pobreza. La pobreza en México se mide en parámetros tales como la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, atención de la salud, la seguridad social, la calidad y los servicios básicos en el hogar, los ingresos y la cohesión social. Estos son los parámetros. Según la definición de desarrollo social, las leyes del país se dividen en 5 categorías: la pobreza moderada, absoluta, relativa, la que hace Coneval y la extrema. Últimamente se han suscitado acalorados debates sobre la metodología de los estudios sobre la pobreza que aplica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alias Coneval, organismo recalcitrante contra las medidas del gobierno federal. Mientras que menos del 50% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial, a partir del 2015, el gobierno de México estima que el 38% de la población de México vive en la pobreza moderada y el 0.1% vive en la pobreza extrema, que los parámetros están en un 42% de la población total y que viven en México bajo la línea de pobreza nacional. La gran diferencia podría explicarse por el gobierno adopta el método multidimensional de la pobreza como una forma de medir la pobreza, por lo que una persona que puede tener un ingreso más alto que el de la línea internacional de la pobreza o bienestar, la ingresos, establecido por el gobierno de México, podrían caer en la categoría de pobreza moderada. Si tiene una o más deficiencias en materia de derechos sociales como la educación, no completado en estudios, nutrición, ya sean normas de desnutrición o la obesidad, o de estar que va desde los elementos tales como agua o electricidad, o los activos internos secundarios tales como lavavajillas, etc. ¡Ah, su madre! Mecha. La pobreza extrema se define por el gobierno mexicano como personas que tienen deficiencias en ambas áreas, derechos sociales y un ingreso menor que el bienestar de la línea de ingresos. Las cifras adicionales de la Secretaría de Desarrollo Social, alias Cedesol, estima que el 0.1% de 100,000 personas viven en la pobreza extrema y también sufren de inseguridad alimentaria. Las consecuencias de la pobreza se reflejan principalmente en el área psicológica, ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para sobrevivir, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir
por una plaza laboral y se sienten un objeto de rechazo constante, y al tener una peor salud mental merma la salud en general, ya que pueden asociarse con enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Solo por mencionar el parámetro de seguridad social, en 2012, por cada 10 hombres ocupados, se contaban con los beneficios propios de la seguridad social. Solo 5 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación. Y esto, dado que en México los elementos básicos del acceso a la seguridad social se derivan del vínculo laboral. Y diremos, como vemos, la desigualdad social tiene nombre y apellidos. Los mexicanos seguimos aguantando el flagelo de la pobreza, mientras una comalada de funcionarios de los 3 niveles de gobierno siguen succionando esa teta, cuya savia vivificadora, cual parásitos de un cuerpo inerme atrapado en leyes ininteligibles, por quienes juraron ante la Constitución y la patria guardar y hacer guardar las leyes. Están muy bien guardadas. O sea, la carabina de Ambrosio. Por último, diremos que ya se prepara para incursionar en la futura contienda electoral un mesiánico que creó su propio partido, lo bautizó con el nombre de Morena, y Dios salve el día que esta clase de redentores se empinen sobre la silla presidencial, y entonces sí veremos la cara de Cristo y hasta los clavos que nos atarán al puritito estilo venezolano. Amén. Lo dejo sobre la mesa. Es parte del presidente venezolano. ¿Ves el pajarito también? Así es, claro. Ya está maduro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del pajarito? Se le apareció en forma de pajarito, como el Espíritu Santo. Así es. No. Esto va a tener timbre y jiribilla. Bueno, la pobreza es un dolor nacional, ¿verdad? Yo Claro creo que sí. no podemos de ninguna manera ¿Qué puedes decir tú de la pobreza? enorgullecernos de que exista y que crezca cada año además. Pues hay diferentes tipos Porque de Felipe pobreza. es pobre. La pobreza económica, la pobreza espiritual, la pobreza moral, intelectual. Mucho pobre intelectual andaba por allá. Pero que cuando no más se ni la tiene lo cultura. necesario para vivir decorosamente, Comer. proveer a la familia el mínimo bienestar, pues independientemente de clasificaciones, Hay mucho que realmente hacer. se está en situación de pobreza. Sí. Fernando, hay mucho que hacer a nivel de los tres niveles de gobierno. Miren, ningún gobernante en México puede decir que ya la hizo, que ya lo logró. No, es un trabajo que empezó mucho antes de la revolución, continuó, y de 200 años, de 100 años después, 200 años después de revolución, 210, ¿cuánto? Sigue habiendo, Sigue la habiendo revolución pobreza. 105. 105, bueno, los 2 enemigos más importantes de México, y eso lo deberían repetir una y otra vez, aunque los gobernantes pues no les gusta mostrar la cara mala de nuestra situación, no les gusta hablarnos con la verdad, porque muchas veces la verdad es fea, pero los 2 enemigos más importantes de México son la ignorancia y la corrupción. Hay que combatir los 2 para combatir la pobreza. Ayer, no sé si ustedes vieron a Rosario Robles, estuvo de visita en Estados Unidos, se reunió con su homólogo de vivienda de Estados Unidos, y anunció, en un anuncio que a mí me llena de desconfianza, y les voy a explicar por qué, anunció que el gobierno federal va a implantar nuevas políticas urbanas para diseñar, para crear, hacer que surjan nuevas ciudades con todo lo necesario, para empezar educación y salud. Yo lo que desconfío es porque el centralismo está en el centro, valga la redundancia, porque el gobierno federal insiste en aglutinar a la mayor parte de la población en el centro del país, con ese monstruoso aeropuerto que están empeñados en construir, sigue concentrando la población urbana. Bueno, Rosario Robles dice que no, que el gobierno federal ya se dio cuenta de que la concentración urbana ya es insoportable en el centro del país, y se van a fomentar nuevas ciudades con nuevas perspectivas para que tengan lo necesario y no se aglomeren todos. Pues Rosario ya no está en Sede Sol, Rosario No, está en no, Sedap. desarrollo urbano, pero hay de vivienda. Desarrollo ok. urbano y medio ambiente, que ahora son 2 muy juntos. Yo creo que la cuestión de la pobreza en México es un tema bastante álgido que tienen que realmente, va creciendo día a día, no tiene, nadie la puede parar. Oye, y no se acaba repartiendo apoyos, ¿no? Porque Ni a uno no les les voy a decir algo que es muy revelador. Antes del gobierno de Vicente Fox, en el 2001, la burocracia nacional total eran de 3.250.000 en nómina, estaban centrados. Hoy la burocracia nacional son 4,5 millones.
O sea, aumentó en 12 años en aquel entonces y ahorita en 3 años más, prácticamente en 15 años, la burocracia subió enormemente. Y esa es la que tiene atado de pies y manos a la República. En minería, en ganadería, en todo lo que quieras ver. Y más todavía en petróleo, y que es fuente de la adquisición de los dineros para el gobierno federal. Esto es lo que nosotros todavía no hemos podido dimensionar y está en pocas manos, en manos de gente muy rica, extremadamente rica, que todavía no han podido dimensionar cómo quitar esa corrupción que tú dijiste, y 2, la ignorancia que está en la educación que se imparte en todo México. Ese es el quid del Hoy problema. da a conocer el Instituto Nacional de Evaluación Docente cifras que de verdad avergüenzan porque reconocen oficialmente por un órgano oficial que un gran número de las escuelas de México, y vean, ustedes recorran el interior de nuestro estado de Yucatán para que vean cuántas carencias tienen las escuelas. Los maestros trabajan todos los días, dicen, evaluación a mí, que mejoren primero en mi escuela. Y cuando los días, ya lo dijimos un montón de veces, no hacen nada. No tienen baños, no tienen satélites, no tienen conexión a internet, no tienen los libros que necesitan. Oye, pero libros. Un diputado, llámese estatal, federal o como se le llame, tiene un séquito de personas tremendo, de asesores y todos están considerados en la nómina nacional. Y también los maestros de la CENTE, que en vez de estar dando clases, están tomando carreteras, puentes y armando desmanes. Y de forma más visible en las comunidades mayas del oriente, conoces el oriente? todavía hay casas de paja con piso de tierra, ni siquiera con piso de cemento. Así Tristemente, es una sí. realidad. Bueno, Felipe, es indiscutible Felipe conoce muy que bien. el tema del hambre, el tema de la pobreza, de la corrupción y otros flagelos nacionales, pues deben de interesarnos, ¿no? Decir, bueno, Claro. total, yo ya la brinqué porque pues son seres humanos y porque además cuando el hambre aprieta, cuidado, porque Ahí sí. de repente brincan la barda de tu casa y se llevan lo que tienes. Y nosotros como O hasta los uniformes de los Ah, sí. federales. No nos vayan a llevar el uniforme de la opinión. Y nosotros como medios estamos obligados a ser medios entre el Ya no gobierno somos y medios, los mi querido ciudadanos. Binder. Ya somos enteros. Ya somos enteros. Así es. Ahora tenemos radio, tenemos televisión y prensa. Es correcto. Bueno, pues desde este estudio de la opinión de Yucatán les damos las más cumplidas gracias por su atención este día que es miércoles, pero mañana tenemos una nueva cita. Buenas tardes, buen provecho.